yo como pastor de la casa. Eso deben ser los pastores también, las autoridades, diáconos, ancianos, presbíteros, colaboradores, obreros. Porque muchas veces lo único que tenemos para llegar al corazón de muchas personas es la prédica de los miércoles y los domingos. Y es muy difícil compactar en una prédica y dar al blanco con una sola palabra. Es muy difícil, es muy complejo. Por eso necesitamos el Espíritu. No debemos ver la exactitud como algo lejano, sino como dar al blanco, porque el Espíritu nos permite dar al blanco. Pero la exactitud no debería ser un objetivo lejano. Bueno, algún día, cuando ya seamos viejos, jubilados, que no sirvamos más, estaremos dando al blanco. No, la exactitud es algo cercano. Por eso no debemos definir la exactitud. Si la definimos, entonces la cernimos en un terreno muy chiquito. Lo que debemos hacer con la exactitud es comprobarla. ¿Qué tan exacto estoy siendo en esto? Pregúntele a alguien que tenga cerca y dígale, ¿qué tan exacta fue tu última palabra, la que el Señor te dio? Bueno, yo la preparé, no tuve mucho tiempo, lo que pasa es que tengo que trabajar y el trabajo salta como si fuera una excusa para no prepararnos. Esta mañana oíamos a Valeria hablarnos de las horas de la madrugada. Claro, nadie quiere perder horas de sueño porque no tenemos un Dios que nos dé fortaleza y nos pueda fortalecer si nos faltan horas de sueño, ¿verdad? No tenemos ese Dios, ¿no? ¿No lo tenemos? Me parece que no lo tenemos. No tenemos un Dios que pueda fortalecer nuestro cuerpo, sino que es la almohada y el colchón el que nos puede sustituir eso. ¿Consideran el colchón y la almohada como un Dios? ¿No? Pues pareciera que sí. Si provee algo, entonces es un Dios. Ahora, si Dios es el que nos provee nuevas fuerzas, como las alas de las águilas, si Dios es el que nos provee nueva fuerza, como el búfalo, entonces sí podemos tener horas a pesar de trabajar, que es algo normal. Sí podemos tener tiempo a pesar de tener familia y compromisos. Levante su mano y diga, el tiempo nunca es una excusa. Toque a alguien y dígale, Dios te ha dado autoridad para administrar tu tiempo. Y en la administración del tiempo llegamos a la exactitud. Por eso es que la exactitud no debe ser vista como lejana, como inalcanzable. La exactitud debe ser nuestro objetivo en el Evangelio. Quiero dar al blanco. Por eso es que la palabra pecado es lo contrario a exactitud. Si la palabra pecado se define como errar al blanco y la palabra exactitud es dar al blanco, exactitud es una vida normal cristiana. Porque pecado no solamente es aquello que se hace con el cuerpo o aquello que hacemos en la mente. Pecado es errar al blanco. No le di al blanco. Y si exactitud es dar al blanco, es poder afinar la puntería, entonces la exactitud es lo que nos ayudará a vivir más en Cristo. La exactitud fue el ejemplo que Jesús, mientras estuvo en la tierra, nos dejó. Significa que una vida humana puede ser exacta, que una vida humana puede estar exactamente donde el Padre quiere que esté. Jesús llegó a la cruz. No fue por casualidad, no fue por tortura romana. Todo eso es el humo. Todo eso es la cortina de humo. Jesús llegó a la cruz porque tuvo una vida exacta. Fue paso a paso donde el Padre le dijo que fuera, estuvo donde el Padre quiso que esté, atendió a quien el Padre quiso que atienda, sanó a quienes el Padre le permitió que sanara. Entonces Él llegó a donde tenía que llegar. Se puede ser exacto en una vida humana. Se puede ser exacto. Nosotros durante algún tiempo veíamos exactitud solo en la tecnología. ¿Por qué? Y porque pareciera que la tecnología logra solucionar un problema que el ser humano no logra solucionar. Durante un tiempo pensamos, bueno, la exactitud lo tiene la tecnología porque puede hacer más cosas que la mano humana pueda hacer. Sí,
una tecnología te puede hacer cosas el mayor tiempo o el mayor número, pero la mano humana con un poco más de tiempo puede seguir siendo exacta. Me recuerdo cuando estuve en el teatro de Filipos en Grecia, que nos tocó ir allí para hacer un estudio y para poder aprender un poco más de lo que estábamos haciendo en el viaje misionero. Me tocó aprender en el estadio de Filipos la exactitud de las piedras, cómo había a la entrada del estadio, que tiene siglos de antigüedad, había un arco hecho de piedra sólida, no tenía cemento, no tenía hierro que uniera las piedras que estaban redondeadas, todo había sido hecho a mano. Llevó años, llevó mucho tiempo, pero se hizo. Claro, tecnológicamente eso hoy lo podemos hacer en menor tiempo, pero no significa que sea más exacto. La tecnología y la ciencia no ha logrado la exactitud que la mano humana tiene solamente. Ha logrado hacer más cosas en menos tiempo. Vamos a Deuteronomio capítulo 25, verso 13. La exactitud es poder tener una vez por todas como generación, poder darle a Dios lo que muchas otras generaciones no pudieron alcanzar. Deuteronomio capítulo 25, verso 13 dice: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña o pequeño. Verso 15, pesa exacta y justa, dígalo conmigo, exacta y justa, dígalo de vuelta. Tendrás efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Levante su mano derecha y diga conmigo: cuanto más exactitud, más alargue de vida. Eso es lo que promete la palabra aquí. Verso 16, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Este pasaje de Deuteronomio es una ley, es una demanda, es un pedido que Dios le hace al pueblo de Israel. Dios le habla sobre la pesa y Dios le habla sobre una efa. ¿Qué es la efa? La efa era una medida, una capacidad para productos secos como los granos, los cereales. Equivalía más o menos, una efa en la Biblia equivale a 22 litros nuestros hoy. Litros más, milímetros menos, 22 litros aproximadamente. Podía variar conforme lo que se pese. Pero en Israel, en aquel tiempo donde el dinero no era como lo es hoy, lo que había era transacción cotidiana. Una transacción cotidiana. Había que medir porque se intercambiaba, se daba por medida. De allí es que surge el diezmo. El diezmo surge de la capacidad de medir 10%, 20%, 30, 60, 100 por uno. Entonces había cantidades de cereal, harina, otros productos agrícolas. Entonces la efa era una medida para garantizar justicia en las transacciones económicas. ¿Por qué Dios se mete a dirimir en un asunto que es la vida diaria? Porque no hay vida separada de lo que somos. No existe una vida secular y una vida de iglesia. La mayor ventaja que las tinieblas han tenido sobre la iglesia es creer la mentira de que tenemos una vida fuera de lo que somos en Cristo. Yo soy un espíritu. Yo soy cristiano. Y eso no significa que si estoy en el colegio soy otra persona, si estoy en el trabajo soy otra persona, y cuando se cierra la puerta de la habitación matrimonial, papá, ni sabe quién soy. Una bestia. Un pecador, un perverso. La mayor ventaja que las tinieblas han tenido es la parcelación de la vida. La inexactitud de personas creyendo que si tenemos un presidente de la nación cristiano, todos vamos a ser cristianos. Eso ya se inventó, eso ya se trató y fue desastroso. Estudie la historia del año 300. Se llamó Constantino y fue el peor daño que se le hizo a la iglesia. Entonces, personas pensando que si el director del hospital o el intendente de la ciudad es cristiano, todos vamos a estar bien. Son pensamientos de parcelación.
cuando en realidad la vida cristiana y la vida del Espíritu viaja en mí. Y donde yo estoy, de la misma manera que un cuerpo emana olor, el ser cristiano es un olor a vida que emana de mí. No es algo que se produce por fuera. No tengo por qué esperar de que el colegio sean todos cristianos, de que en la intendencia, en la municipalidad, sean todos cristianos. El olor de la vida emana de mí. Por eso Dios lo escogió a usted, me escogió a mí, porque lo que tiene que emanar de nosotros, estemos donde estemos, es el olor de la vida. Y Dios se mete en un asunto aparentemente trivial, comercial, porque lo que Dios le dice es esto, Israel. Dios le dice, quiero que seas justo en tus transacciones. Quiero que haya justicia aún en lo que haces diariamente. ¿Por qué menciona Dios a la efa junto con las pesas? No tengas efa grande y efa pequeño. O sea, lo que Dios le está diciendo a Israel es, no midas conforme te convenga. Levante su mano. Diga conmigo, no debo medir conforme me convenga. Bueno, a esto le pongo más intensidad porque por esto recibo una remuneración a fin de mes. Llamado sueldo, salario, subvención, lo que sea. Y a esto no le pongo tanto porque esto, bueno, es ad honorem o esto es para el Señor. Deja de usar la efa pequeña y la efa grande conforme te convenga. Tienes que tener pesa exacta. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando o está aburrido? Está aburrido, ¿no? No tengas efa grande y efa chica. Debes medir con una sola medida. Le ponga la mano en su pecho, diga, mi exactitud tiene que ver en la manera que mido. Mi responsabilidad no solamente son mis hijos. Como somos parte de una familia de la fe y de un cuerpo de Cristo, mi responsabilidad es todos los que tengan la edad de mis hijos. Para orar, quizás usted no tenga hoy la responsabilidad de liderar. Quizás hoy no tengas la responsabilidad de compartir una palabra a los adolescentes, a los preadolescentes, a los jóvenes, a los niños. Pero debo orar por ello y debo colaborar. Pastor, ¿hace falta un bizcochuelo para esta semana? Beltrán, ¿le hace falta una tira de asado? 300 gramos por lo menos les puedo traer una tira de asado para los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya que no estoy asignado como líder, estoy asignado el mi efa y el mi pesa para orar, para colaborar. Doy un ejemplo burdo, trivial, cotidiano. El Señor que le dice a Israel, no midas conforme te convenga, porque todos hacemos campaña cuando lo que nos pasa nos toca de cerca y en la sangre. Es fácil levantar la bandera de las adicciones cuando es mi hijo el que es adicto. Es fácil levantar la bandera de los golpeados cuando me golpearon a mí. Pero ¿qué pasa cuando es el hijo de Shanley, cuando es el hijo de Laura, cuando es el hijo de Lucas? ¿Haría lo mismo? No sé, yo gracias a Dios mi familia está bien, y más ahora que están hablando de administrar la familia, la palabra para mi casa, la palabra para mi hijo. No midas conforme te convenga. La exactitud tiene que abarcar todo. Dios condena la práctica que Israel hacía, porque Israel cuando medía para ellos se medía grande, y cuando medía para otro medía pequeño. Dios condena esa práctica porque esa práctica lo que hace es iniciar una pequeña herida que se llama corrupción. Una pequeña herida que se llama desigualdad. Diga conmigo, corrupción, desigualdad. ¿Qué es la corrupción y la desigualdad? Es una forma de injusticia que va socavando en nosotros la vida de cuerpo, la vida de orgánica, la vida de Cristo en la iglesia. La efa, la pesa, eran patrones de medida. Ahora, nosotros ya no tenemos una efa, ya no tenemos una pesa. Lo que tenemos es patrones de medida con los que evaluamos y tratamos a los demás. Con los que evaluamos y tratamos a los demás. Entonces, Dios, ¿qué dice en pos de crecer en esta exactitud? Tu medida no puede cambiar según tus intereses. Tu medida no puede cambiar según tus conveniencias. Debe ser cabal. Diga esa palabra y anótela, o los que puedan anotarlo, anótela. Dígalo, cabal. O sea, la palabra cabal es algo que es justo,
es algo que es exacto, es algo que refleja mi carácter. Es algo que refleja mi carácter. Nosotros podemos ver hoy en situaciones diferentes de la vida, donde vemos personas defender ciertas circunstancias a las que nosotros juzgaríamos de que no es tan parcial. La que determina la medida de justicia que se vive en una sociedad no es la Corte Suprema, no son los jueces de paz, no son los abogados, es la iglesia. La palabra de Dios, cuando comienza en la Escritura a desarrollar la historia bíblica, nos habla de un hombre llamado Noé. En Génesis no dice mucho, pero en Hebreos, porque Hebreos es la trastienda de Génesis, en Hebreos dice que la fe que Noé tuvo juzgó al mundo. Siempre que hablamos de fe como para recibir algo, comprarme el tibilet, el auto, el aumento del sueldo, el trabajo. Para nosotros la fe está muy relacionada a lo material o a la salvación. Pero pocas veces hablamos de la fe como una medida de juicio. Lo que trajo agua al mundo y ajustició al mundo en el diluvio con Noé fue la medida de fe de Noé. Dice que por la fe de Noé el mundo fue condenado. Si yo creo y me está pasando a mí, le está pasando a varios. Si es fe. Aunque parezca, no, este es un ilusionista. Este es, ¿cómo se llama los que creen en un mundo mejor? Este es un ilusionista. Este es un soñador. Este está creyendo en las hadas, en la Cenicienta. Pero la palabra de Dios dice que si yo puedo creer, Dios tomará mi fe, aunque sea yo solo, y lo establecerá como una medida de juicio para los demás. Luego Pedro añadirá a esta verdad de Hebreos diciendo que el juicio comienza por la casa. Cuando Dios viene a juzgar al mundo, Dios comienza el juicio por la iglesia, no por el mundo. A veces oramos y dice, Señor, condena a los pecadores, condena a los corruptos. Dice, no, primero tengo que juzgar la corrupción dentro de la iglesia. Porque si nosotros tenemos gobiernos, o si nosotros tenemos autoridades, o tenemos una ciudad, o un país que roba, que está en corrupción de alma, eso es porque está en la iglesia también. La iglesia ha sido, y lo digo como parte de la iglesia, no como crítico de la iglesia. La iglesia ha sido parte y ha sido candidata a orar. Vamos a orar que el Señor quite a los corruptos del poder y quede los que están corrompidos dentro, que mienten, que roban al Señor. Pero no lo digo como un reclamo pastoral. Yo como pastor no tengo ningún reclamo. Para mí yo pastoreo la mejor congregación del mundo. Lo digo como un examen a nuestra alma. ¿Qué de la corrupción interna de nosotros? Dios no puede juzgar porque Dios viene con la vara, como dice Apocalipsis, que mide entre el altar y la puerta. Y Dios dice, claro, no puedo juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque la misma corrupción que está en el mundo es la que está en la iglesia. Cuando la iglesia desarrolle medidas de exactitud, cuando la iglesia le dé al blanco, el mundo de por sí solo, de cantante, será juzgado. Levante su mano, diga, la exactitud es el antídoto contra las cefas grandes y las cefas pequeñas. Es el antídoto la exactitud. Patrones dobles, juicios parciales, criterios egoístas. La efa cabal representa una medida justa, exacta, coherente. Pero, ¿qué significa realmente ser exacto? Es algo, anote esto si puede anotar por favor, porque nos va a ayudar en lo que resta de julio. Ser exacto significa que algo es preciso. Ser exacto significa que algo es preciso, que algo se ajusta completamente a lo que se debe ajustar. Para llegar a ser preciso, para llegar a ser ajustado a lo que haya que ajustar, ¿qué tenemos que hacer? Y lo que dice la Escritura en el libro de Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. La medida de exactitud se va a desarrollar a medida que nuestra propia opinión
pierde fuerza y el criterio del Señor comienza a gobernar nuestros días. Mi opinión, mi criterio. No tengo número acá. ¿Me puede alguien asistir para que tenga número, tiempo? Levante su mano y diga: no debo ser sabio en mi propia opinión. Dígalo más fuerte. ¿Qué significa no ser sabio en mi propia opinión? Que lo que tiene que medir es el criterio de la sabiduría de Cristo. No seas sabio en tu propia opinión, no es algo para decírselo a nuestros hijos. Sabemos que nuestros hijos siempre son sabios en su propia opinión. Más esta generación piensa que lo sabe todo porque aprieta un botoncito en una pantalla, pero no sabe mezclar pintura y pintar una pared, no sabe hacer un paredón. Esta generación piensa que va a curar el cáncer con la computadora. Ignora cómo se descubrieron las vacunas, cómo se han descubierto los descubrimientos más extraordinarios del siglo. Esta generación que calienta el agua con pava eléctrica y cuando se corta la luz toma mate frío. Porque no saben que la vela tiene siglos de invento y es lo que más funciona. Mire, hay dos cosas que son efectivas y no han cambiado con el tiempo: la vela y la bala. Una es con B larga y la otra con B corta. Las dos funcionan a la perfección. Y no han cambiado, no han sufrido cambios. Tienen siglos de antigüedad. ¿Por qué? Porque la medida de la exactitud es: no seré sabio en lo que yo creo. Voy a tener una palabra más alta que mi sabiduría. Puede levantar su mano y decir: voy a tener una palabra más alta que mi propia sabiduría. Claro, porque la exactitud no está basada en lo que yo pienso o en lo que piensa un amigo o en la última conversación que tuve con el médico. Tenemos que saber bajo qué patrón nos vamos a mover, porque los diagnósticos médicos van a llegar, pero el patrón es lo que va a medir exactitud o inexactitud. Si el diagnóstico médico es: me quedo 1 año de vida y Dios me dio una palabra para cumplirla, deberé ver en qué parte, en qué efa, en qué pesa está la exactitud de Dios. Porque cuando algo es exacto, hay un patrón para medirlo. ¿Cuánto mide esto? 2 centímetros. Ajá. ¿Y quién lo dice? El metro. 2 centímetros no es lo que piensa Facundo, lo que piensa Romina, lo que piensa Laura. Entonces las medidas son universales. Hay un patrón. Hay un metro, hay una cinta métrica. Así que 2 metros son, aquí en otro lado se le llamará 2 millas, 2 codos, 2 bares, pero 2 metros son 2 metros. Es una medida justa. ¿Y nosotros qué vamos a definir como patrón de nuestra exactitud? El criterio de Cristo. Lo que Efesios capítulo 4 verso 13 nombra como la medida del varón perfecto. Levante su mano, diga lo que Cristo diga, lo que sea su juicio, su criterio, es mi cinta métrica. Esa es mi cinta métrica. Por eso nosotros venimos compartiendo y hablando desde hace por lo menos 8 años que la bendición es espiritual. ¿Tiene manifestaciones naturales? Por supuesto, pero nunca la bendición comienza siendo algo material. La bendición comienza siendo una posición en mi espíritu. Luego se puede manifestar como algo material, como en hijos, en mi casa, en mi familia. Pero ¿de dónde comienza? ¿Dónde es el origen de la bendición? Porque el orden altera la interpretación del evangelio. Si yo pienso que un auto es una bendición, entonces le estoy dando modelo, año y kilometraje a la bendición. Y una bendición es espiritual. La bendición no se degrada, no se roba, no se pierde. ¿Por qué? Y por lo que dice Efesios capítulo 1, ahí está la medida de nuestra bendición. La bendición es en lugares celestiales en Cristo. Puede tocar a 2 o 3, dígale bendito, bendito, bendita, bendito, bendita, bendito, bendita. ¿Cuántos creen que son benditos? Esa es nuestra medida, esa es la manera en la que nosotros medimos. Ahora, ¿la bendición se manifiesta en algo material? Por supuesto. ¿La bendición puede convertirse en algo que pueda tocar? Claro, pero nunca eso será bendición. Miren, escuchen, este es el orden. La bendición de Jehová es la que enriquece
y no añade tristeza con ella. Pero no dice que la riqueza es una bendición. ¿Se entiende? Usted tiene que leer lo que la Biblia dice para entender lo que no dice. ¿Qué es lo que no dice la Biblia? Que la riqueza es una bendición. ¿Qué es lo que sí dice? Que la bendición enriquece de muchas maneras. Materialmente, almáticamente, familiarmente. La bendición de Jehová enriquece y la evidencia de que es una bendición es que no añade tristeza, no añade afán, no añade amargura, no añade depresión. Ahora, si yo creo que la riqueza es una bendición, acabo de dar vuelta el orden. Por eso es que el patrón de la exactitud tiene que ser una medida espiritual, tiene que ser una pesa exacta, tiene que ser una efa que Dios habilite. Entonces, cuando vemos por revelación que el patrón de nuestra exactitud es Cristo, ser humildes es más fácil. ¿Por qué no cuesta la humildad cuando conocemos nuestro patrón? Porque sabemos que nunca llegamos a esa medida. Solo Él lo puede producir. Levante su mano y diga: la medida de la exactitud es Cristo. ¿Quién mide nuestro nivel de humildad? La medida de exactitud. Entonces, el día que le dé al blanco no será mi puntería, será que Él afinó el arco. Los antiguos decían así: ¿quién le dio al caballo la capacidad de no asustarse en la batalla? Usted sabe que por naturaleza un caballo es asustadizo. Quizás algunos sepan esto, otros no. Yo monto a caballo desde que era muy chico. Es una práctica que me gusta mucho. Pero para aquellos que montamos caballos se sabe que no podés montar cualquier caballo. Esos caballos que te dan de paseo ahí en las quintas, en estancia chica, son caballos todos que saben el camino solo, ¿no? Eso no es montar, eso es pasear arriba del lomo de un caballo. Pero el caballo, había cierta raza de caballos que Israel criaba que no temían a la batalla. Es ilógico, porque el caballo se asusta de muchas cosas. Un animal que enseguida se asusta, y pobre el que esté arriba del lomo cuando el caballo se asusta. Pero había una raza de caballos que los pueblos criaban y el caballo iba a la batalla. Enfrentaba las lanzas, enfrentaba las flechas, dice la Escritura que desea el ruido de la batalla. Es una raza especial, una raza que Dios permitió que tanto Israel como otros pueblos criaran para que les sirva para la batalla. Entonces, cuando yo sé que la capacidad viene de Él, ser humilde es más fácil. Esperar en la provisión es más sencillo. Confiar en el Señor es más práctico, porque sé que todo viene de Él, que todo es por Él, y yo no estaré inactivo, estaré trabajando el no ser sabio en mi propia opinión, pero cuando le dé al blanco, sé que es la gracia del Señor en mí. Puede poner la mano sobre alguien que tenga cerca y declare una abundancia de la gracia del Señor en la vida de la persona. Deseo que mengues y que el Señor crezca más para que haya exactitud. Aleluya. Te adoramos, Señor. En Isaías capítulo número 6, Isaías capítulo número 6, del verso 1 al verso 5, encontramos a un hombre que era hijo de profeta, que es considerado un profeta mayor. Se le entrega la profecía del anunciamiento de Cristo, los dolores y los sufrimientos del Cristo eterno. ¿Qué no profetizó Isaías? Isaías lo profetizó todo. El juicio a Israel, la cruz, todo. Isaías es uno de los más grandes profetas que podemos ver en los escritos canónicos y profetas mesiánicos. Ahora, ¿qué pasa cuando Isaías se enfrenta en el en el versículo 1 del capítulo 6 de su libro? Dice que él ve al Señor que está en el trono, que es sublime. Dice que las faldas llenaban el templo, vio a los serafines, y él dice que dijo: soy hombre de labios inmundos. ¿Por qué Isaías dice que era de labios inmundos si era profeta? Porque no podemos tener un juicio de cuán inexactos somos hasta que tenemos una revelación de la vida de Dios en nuestro espíritu.
Mientras el que me mido soy yo, siempre estoy bien. Esto es como los que cobran para su lado. ¿Jugó alguna vez con tramposos a la pelota? Yo juego todo el tiempo. Y hasta yo hago trampa. Ahora, ¿cómo te das cuenta que sos tramposo? Y porque vos siempre medís para tu lado. Entonces, no, pegó afuera, no, pegó adentro. ¿Por qué? Porque yo lo veo adentro. ¿Cuándo eso se dispersa? En la vida natural, ni con un árbitro. Ni con un árbitro. Tuvieron que poner una computadora, un ojo de alcohol, un bar. Y dentro de poco prepare, porque le van a dar unos anteojos a los jugadores que vayan filmando todo. ¿Cómo hacemos en la vida espiritual para ser exacto? ¿Quién mide eso? ¿Quién dice que yo soy puro o impuro? ¿Quién dice que yo? El Señor, cuando tenga una revelación de la vida de Dios en nuestra vida, podemos pasar años corrigiendo a una persona. Y es más, la carnalidad te va a tentar a que te vuelvas padre de la persona. Por eso es que muchos apóstoles han caído en el infantilismo del apostolado, que es querer ser padre espiritual, incluso de aquellos que no engendraron. Entonces, no es la hora de decir, hijo, hija. Ni engendraron. Hay algunos que ni engendraron. Pero estamos en la tentación de querer tener hijos espirituales e hijas espirituales sin engendrarlos en el espíritu. Porque yo creo en la paternidad espiritual, pero creo lo que dice la Biblia. No lo que dice la apostolitis, que es la inflamación del apostolado en la mente humana. Querer ser hijo de alguien que no engendraste. Uno le puede ser hijo a uno como cariño, pero otra cosa es cuando tenemos la autoridad del Señor de decir sobre alguien, como dijo Pablo, yo te engendré por el Evangelio. Sos un hijo de la palabra. Si no sos hijo mío espiritual, sos un hijo de la palabra. Vos creciste con la palabra que yo te di, aprendiste con la palabra que Dios me dio a través de mí. Eso sí es hijo espiritual. Ahora, ¿quién mide la exactitud o la inexactitud? Solo una revelación de la vida de Dios, porque podemos caer en la travesía y en la picardía de querer corregir a la persona cada centímetro. No, parate así, ni con los hijos podemos. ¿Podremos con la gente de la iglesia? No podremos. Es una tarea, es una batalla perdida antes de empezar a pelear. No podemos. Si ni a un hijo, a gata podemos corregir a los hijos y tenemos que andar con castigo y recompensa. Imagínense tratar de poner ese peso en un pastor, en una pastora, en una autoridad de la iglesia. Eso explicaría por qué los pastores mueren de un infarto al corazón. Pero esas son ideas que solo existen en la mente. ¿Cuándo Beltrán, Roxana, Romina, Marcelo, Oscar se da cuenta que es inexacto o exacto? Solo cuando se le revele la vida de Dios. Isaías era un gran profeta. No solamente era un gran profeta, era hijo de profeta. En el tiempo de Isaías, ser hijo de era importante. ¿Y cuándo se dio cuenta que era inmundo o que tenía labios inmundos? Cuando se le presentó el Señor. Si nosotros nos atrevemos a decir que hemos tenido una revelación de Dios y no se nos ha alumbrado nuestro pecado, no fue Dios. Fue un engaño. Porque la primera sensación que tenemos cuando verdaderamente estamos frente a Dios es los labios inmundos que tenemos. Es la falta de exactitud en nuestra vida. Yo escucho a personas que lo dicen así como alegría, como que fue una experiencia hermosa. Uy, me encontré con el Señor, fue hermoso. Y el Señor no te reveló tu pecado, no te reveló que estar en concubinato es pecado, no te reveló que el adulterio es pecado, que está manchando tus vestiduras, no te reveló que maltratar a tu esposa pone estorbo en tu oración, no te reveló eso. Es increíble. Permítame darme el lujo, después de conocer un poquitito, porque yo no conozco mucho la Escritura, soy un estudiante todavía, un poquitito la Escritura de que no fue Dios. Porque cuando Isaías, que era hijo de profeta, vio al Señor, dice que dijo, acá morí, tengo labios inmundos. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor para que Isaías no muera? Tuvo que tocarle los labios con carbones del altar. No podemos tener un juicio de nuestra inexactitud hasta que no tenemos una revelación de la vida de Dios en nuestra vida. Pero levante su mano, no se me deprima, no se me entristezca, no mastique bronca, no rechine los dientes. Levante su mano porque yo estoy en este negocio igual que usted. Si acá perdemos, perdemos todo. Si ganamos, ganamos todo. Yo no estoy, esta plataforma está más alta porque la hizo mi viejo. Pero si hubiera sido por mí, esta prédica tendría que haberla predicado ahí abajo.
Yo estoy igual que usted, estoy en la misma posición que usted. Es la gracia del Señor la que me sostiene el pastorado. Pero levante su mano, porque si la iglesia logra llegar a dar al blanco y en una vida de exactitud, en un evangelio que es eterno, vamos a ver en nuestros días la expresión del juicio de Dios. Habrá más gente, más iglesia, habrá más recursos, habrá más. Cada uno de nosotros tenemos una medida de exactitud que refleja nuestra vida, porque no es que todo lo hicimos mal, no, a algo le pegué. Por lo menos no le erré en el casamiento. Vamos, levante un poquitito de lo que le pegó al blanco. Porque el asunto es resaltar lo que le hemos dado al blanco y lo que erramos, bueno. Cada uno de nosotros tenemos una medida de exactitud que refleja nuestra vida. Por eso dentro de una misma ciudad vamos a ver personas que viven bien, otras que viven mal. Pero eso no tiene que ver con compararse con otra persona. Porque cuando nos comparamos con otras personas, nuestras medidas de exactitud se revelan. Bueno, yo, a diferencia de esta persona, bueno, no estoy tan gordo. O sea, más o menos me cuido, ¿no? Entonces siempre buscamos la medida en la que nos medimos. Bueno, yo por lo menos estoy bien matrimonialmente, ¿no? Hasta que conocemos a alguien que tiene el corazón puro y ahí, bueno, a mí me falta un poco en el corazón, yo a veces pienso mal. Pero el asunto de la exactitud para la iglesia de Cristo no es la comparación con otras personas. No, no, no. Nuestra medida significa exactamente como Dios quiere que sea exacto. Porque hay personas que te van a medir con su vara y ¿qué te van a decir? Usted se fue muchos días, pastor, ¿eh? No, digo como un chiste. Ustedes jamás lo hacen. Yo no recibo reclamo de esta iglesia. Yo lo que recibo es amor. ¿Se entiende? No lo digo de verdad. Yo no recibo reclamo de esta iglesia, yo recibo amor. Pero según la vara de algo, si usted se fue muchos días, ¿eh? No, porque la familia queda sola, ¿eh? Esa es tu vara. Ahora, conforme la vara de Cristo, yo mido mi exactitud. Después, lo que pasa en el corazón de mi hijo tendrán que resolverlo en el Señor. Lo que pasa en el corazón de mi esposa tendrá que resolverlo el Señor, pero usted no piensa que el Señor sería, y me pongo a mí, no como autorreferencial, sino porque soy el primero que quiere recibir el golpe. ¿Usted piensa que el Señor no me exhortaría a mí? Ahora, la melancolía no es una medida para saber si soy exacto o no. Hay gente que se va a trabajar a las 8 horas y extraña, y no ve la hora que termine el trabajo para volver a la casa. O sea, si medimos, por eso, efa grande o efa pequeña, ninguna de las dos. Yo voy a medir conforme mi criterio, es lo que dice el Señor. ¿Cuál es nuestra medida? La medida en la que Cristo va revelando su plan y su propósito. ¿Sabe qué significa un antídoto? El antídoto es algo que se administra para hacerle la contra a algo que está fluyendo en tu torrente sanguíneo. El sentido de un antídoto es que en la medicina antigua un antídoto era cualquier sustancia que pudiera hacerle la contra al veneno o por lo menos neutralizar la toxina o el efecto dañino. No es un remedio. El antídoto no cura. El antídoto hace la contra. Toque a alguien y dígale, hace la contra. No se trata de un remedio, sino de un corrector que al hacer la contrarresta. Por eso es antídoto. Y para que un antídoto sea antídoto, imagínense que usted lo picó, lo mordió una serpiente. Y le dan el antídoto contra el veneno, no sé, del cocodrilo. No hace nada. Porque es una contra que no va a neutralizar el veneno. Entonces, para que un antídoto sea antídoto, debe ser específico. Debe ser suministrado a tiempo. No cualquier remedio puede funcionar como un antídoto. No cualquier sustancia funciona como un antídoto. Solo algo que está formulado con precisión y con diseño, que puede contrarrestar el efecto de ese veneno. Por eso hoy lo que nosotros creemos y sabemos es que nuestra medida de exactitud no descansa en un criterio ministerial
o en años de conocimiento. Descansa en la medida de Cristo. Hay cosas que Dios me pedirá a mí que no se las pedirá a usted. Y hay cosas que Dios se las pedirá a usted que no me las pedirá a mí. ¿Por qué? Porque esa es la medida que mide. Por eso yo he recibido este testimonio de algunas personas que pastoreamos. Dice, a mí me sorprende. La gente dice así, ¿no? No mucho, 2 o 3, 5 quizás. A mí me sorprende cómo usted dice cuál es el testimonio que tenemos del Espíritu. Y claro, si la medida la pone Él, no la pongo yo. La gente se sorprende de cómo... a mí ¿sabe lo que me sorprende? Que en esta iglesia nos mandan a orar. O sea, no es que oran por nosotros. Nunca estuvo mal el asunto de orar por la gente en el altar. El problema es cuando eso se desvía y lo que hace es querer suplir algo que la persona debe hacer. Ahora, si tu oración te guió a hacer algo, tiene que ser medido. Porque si usted ora y usted acciona y tus medidas son inexactas, eso necesita tener la medida del criterio de Cristo. Tiene que haber una pesa exacta. Claro, para Israel no había pesa exacta. ¿Cuántos han querido, por ejemplo, no sé, díganme una verdura que esté cara? La palta, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otra verdura está cara? ¿Ah? ¿No compra nada usted en la verdulería? Una palta, ¿no? ¿Cuántos han querido cuando han ido a comprar palta que 1 kilo sea 2 kilos y pagar por 1 kilo? Porque usted lo necesita. Dice, yo necesito comer palta. Entonces, 1 kilo no me alcanza, pero me sale mucho dinero. ¿Cuántos han querido que 1 kilo signifique 2 kilos? A ver, levanta la mano. Sí, yo he querido. ¿Sí? ¿Esto es 1 kilo? ¿No? Cuando dice, pesa mucho la nuez. ¿No? Cuando usted va a comprar nuez, vio que la nuez está caradita, la nuez está cara. Y usted compra la nuez y dice, ¿esto es 1 kilo? No parece 1 kilo. Y uno quiere que 1 kilo, el valor de 1 kilo, pese 3 kilos. Porque yo lo necesito, porque yo me alimento, porque es lo que necesito, porque es mi salud, porque son proteínas, porque son aceites saludables. ¿Cuál es la pesa exacta? La que te va a dejar en una medida de abundancia y no te dejará en una medida de escasez. La que tiene el Señor. La que viene de Cristo. Todas nuestras pesas son efa grande o efa pequeña. No hay una efa exacta. Es pesa chica, pesa grande. No hay una pesa exacta. Levante su mano, diga la pesa exacta. La efa exacta la tiene el Señor. La tiene el Señor. El Señor tiene la pesa exacta. Él tiene la efa exacta. Todas nuestras medidas son inexactas, ineficientes. Todos, porque inclusive el comerciante, usted le pregunta al comerciante y le saca ganancia, ¿sabe la ganancia? Yo he hablado con comerciantes a veces, ¿sabe lo que yo le saco ganancia a esto? No me alcanza para comprar otro. Y si cada uno tendría que aplicar el propio peso de lo que significaría una medida exacta, no se mueve el comercio. Pero Él tiene la pesa exacta. Vamos, provoque gozo en su espíritu, porque Él tiene la pesa exacta. Cuando Dios mide, Él mide bien. Aleluya. Aleluya. Qué bueno que la pastora mandó a que apaguen el cronómetro. No, un poco más. Yo pensaba llegar, todavía ni cité el pasaje donde comenzamos a ver la exactitud. Imposible. Dame otro número. Gracias, amor. Primera de Corintios capítulo 11, verso 17. Y no lo cito porque tengamos cena del Señor. Este pasaje, de hecho que anoche me enteré que teníamos cena del Señor y me alegré. Porque la palabra que Dios me había dado toca la cena del Señor. Pero yo no sabía que había cena del Señor. Me enteré así, no de sorpresa, pero me enteré sin saber. Y digo, qué bueno, justo la palabra, mire que, ni que Dios supiera, dijo uno. Primera de Corintios capítulo 11, verso 17. Vamos a leer esto y con esto nos vamos a introducir a la cena del Señor. Dice 1 Corintios capítulo 11, verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo,
porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo. ¿Y a quién le escribe? A una iglesia que estaba bajo su apostolado. A una iglesia que sus hijos, que eran hijos de él, espirituales, Pablo había fundado Corinto, la iglesia de los Corintios, y el apóstol Pablo recibe noticias de una familia que estaba a cargo y le cuentan los desastres que estaban ocurriendo en la congregación. Entonces el apóstol, cuando le escribe en el verso 17, dice: cuando les anuncio esto que sigo, no los puedo alabar, porque están congregándose para lo peor, no para lo mejor. Averigüemos esto, verso 18. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Claro, uno siempre cree. ¿No le ha pasado de que le han dicho cosas de su hijo, y si usted conoce a su hijo, usted dice, lo creo? ¿Por qué? Porque uno conoce quién es su hijo. Si uno no sabe lo que hizo, rompió tal cosa, puede ser. De hecho, mi deseo es que no sea así, pero puede ser, pues lo conozco. Bueno, el apóstol Pablo conocía a sus hijos espirituales. Y él dice, hay divisiones entre ustedes, y lo creo porque son así. Verso 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuál es la diferencia entre una división y una disensión? Es bueno. Sería bueno averiguarlo. Nadie toque el celular, nadie llame a ChatGPT, nadie busque en Google. ¿Cuál es la diferencia entre una división y una disensión? ¿Me permite que le dé un ejemplo? ¿Alguien me alcanza un pan? Ahí está. Dame otro, amor, por favor. Ahí está, corazón. Gracias. Se ríe mi esposa porque le gusta divertirse conmigo. ¿Me permite que le haga la diferencia entre dividir y disentir? ¿Sí? Acá va. Esto es división. Este va a estar acá y este va a estar acá. Eso es dividir. La división es la separación. Dígalo conmigo. ¿Qué es la división? La separación. División es cuando algo se separa. Vos te quedás ahí porque sos gordo y con harina, y vos te quedás acá porque tenés chicharrón. Está buena la analogía. Deme un poco de crédito. Estamos en San Andrés Giles, no estamos en Harvard. Entonces tengo que hacer ejemplos campestres. Ahora, ¿qué es la disensión? La disensión es que este pan, porque conozco quién lo preparó, este pan no tiene la medida de harina saludable. Tiene demasiada harina y demasiada grasa. ¿Y cómo sabe usted, pastor? Y porque yo vi quién lo amasó y quién hizo la receta. No necesito dividirlo para saber qué hay dentro del pan. La disensión es interna. ¿Qué es la disensión? Son separaciones internas, o la disensión es internamente algo que no va acorde a lo que me dice Lili, porque Lili amasó este pan. Entonces, ¿qué me dice Liliana? No, pastor, yo lo amasé bien. A mí esta receta me la enseñó Carmencita, mi mamá, y yo le puse la harina que le pone, 2 cefas, un poco de agua y una cucharada sopera de grasa. No, ¿por qué? Porque el pan que me hace bien a mí es el que no tiene tanta harina y tanta grasa. No, entonces, ya Lili tiene su receta y yo tengo mi receta. Estamos disentiendo. Sin dividir el pan, la disensión está aquí adentro. Lo que Pablo dice que está permitido es disentir, no dividir. Y voy a decirle los próximos minutos que esto es lo que el cuerpo de Cristo va a vivir los próximos 5 años. División y disensión. Y entender la exactitud entre estos dos principios será la clave de tu permanencia en Cristo los próximos años. Si usted entiende lo que es dividir y disentir, usted está confirmando estar firme en Cristo los próximos años. Porque ¿qué dice Pablo? Yo escucho que ustedes se dividen y lo creo, claro, porque quien conoce a quien conoce sabe que es el primero en pegar el portazo, que es el primero en irse.
Este pega el portazo y se va. No pelee. Cuando usted está casado, usted sabe si cuando discute con su esposo, quién es el primero que se levanta y se va, quién es el que levanta la voz, quién es el que agarra la moto y se va, me voy. Eso es la división. Pablo dice que la división no es correcta. Lo que sí es correcto y produce madurez es la disensión. La división no, la disensión sí. Por eso Pablo dice, es necesario que haya disensión, pero no puede haber división. No podemos dividirnos. La única manera de separarnos es porque Dios me envíe en su voluntad a otro lado. Pero disentir, siempre vamos a disentir. Porque ¿qué son las disensiones? El disentir, la disensión, son los pensamientos que cargo internamente, que el Señor los está llevando a exactitud. Y es bueno. Es más, una señal de madurez es la disensión. Que generalmente la gente lo toma peor que la división. Por favor, présteme atención. La gente toma el disentir peor que la división. Para las personas es mejor que una persona se vaya a que una persona presente criterio, nos sentemos en una mesa, tengamos una charla robusta, abramos la Biblia, inquiramos en las Escrituras y busquemos el punto del criterio de Cristo. Esa es la exactitud de la mesa del Señor y de la iglesia del Señor. Pero cuando la exactitud se ausenta, las divisiones se agrandan y las disensiones desaparecen. De hecho, que la división es la mutación de una disensión que no se supo compartir. Disentí, no lo compartí. Sí, yo dije sí, pero en realidad siempre me pareció no. ¿Y por qué no dijiste no? Y porque no me animé. Y eso va mutando como un monstruo hasta que de repente, ¡pah!, algo divide. ¿Y por qué se llega a la división? Porque no se entendió que la disensión no es hacer la contra. La disensión es plantear un pensamiento robusto en una mesa de charla robusta, porque tiene que ver con el camino que vamos a seguir. El apóstol Juan Balistreri siempre nos enseña que no tenemos que inventar la rueda, porque la rueda es redonda. ¿Cuántos saben que la rueda es redonda? Lo que debemos inventar o discutir es la robustez de la rueda. Porque una cosa es andar en triciclo, otra cosa es aterrizar un avión. Un avión, la rueda de un avión es muy diferente a la rueda de un auto, porque la rueda del auto lleva 4 personas, 5 personas, lleva 2 toneladas. Pero un avión carga 600 personas, 300 personas. Por eso es que la rueda del avión no tiene aire, la del auto sí. ¿Qué discutimos para no caer en principios mecánicos? La robustez. Es la robustez. ¿Por qué la iglesia habla la palabra, predica la palabra, tiene escuela ministerial, instamos a que se preparen, oramos, damos acompañamiento, hacemos discipulado? ¿Por qué? Porque lo que hay que discutir con el paso del tiempo no es si la rueda es redonda o no, es qué robustez vamos a tener, hasta dónde usted quiere llegar. Hay personas que tienen el evangelio para llegar a fin de mes. Que el día que logren un trabajo que les haga llegar a fin de mes, abandonan todo, iglesia, culto, todo. ¿Por qué? Y porque la robustez de su rueda era andar en triciclo. Imagínense un triciclo ponerle la rueda de un Boeing 737. Es una locura. Pero para un triciclo ni siquiera necesita aire esa rueda. ¿Vieron los triciclos que traen rueda sólida? Ni siquiera aire necesita. Lo que nosotros debemos discutir es en palabras robustas, sentarnos. Y si lo que yo tengo que hablar no lo puedo hablar, entonces hay una inexactitud que invadió mi vida y estoy disparando a todos lados, ¿vio? Como la balacera, ¿sí? Usted sabe que una de las cosas más inexactas que existen en el ámbito militar es el fuego aéreo. El fuego aéreo, le pegaste a algo, no te lleve el crédito porque fue de casualidad. Cayó la bala ahí, le pegó. Ahora, diferente es el cuerpo a cuerpo. En el cuerpo a cuerpo somos francotiradores. Yo le fui sincero, el 9 de julio tuvimos una prueba durísima en Tucumán. Y yo cuando me acosté el 8 de julio a la noche, a las 2 de la mañana, cuando me acosté con mi esposa, porque Romy ya estaba allí,
La miré y le digo, si esto fue una prueba del Señor, yo desaprobé. Que en realidad era todo afirmativo, pero soy tan cobarde que no puedo decir lo afirmativo. Espero que ella me acuse. Entonces le digo, no. Me dice, yo no, yo creí. Bueno, si esto fue una prueba del Señor el 9 de julio, porque estuvimos así de suspender la jornada, porque se ciñó una niebla sobre Buenos Aires, los aviones no despegaron, no aterrizaban, teníamos 150 personas anotadas. Y fue una prueba, para mí fue durísima, porque estamos a cargo de una organización, tenemos palabras comprometidas, pastores que vienen de otras provincias. Si esto fue una prueba, yo desaprobé. Porque yo ya en mi mente ya había resuelto cómo suspender la jornada. Bueno, ministro hasta el mediodía, y al mediodía les regalo un chupetín a todo de postre, partimos el pan y comemos entre todos y se acabó. Y mi esposa no. Mi esposa dice, no, yo ya tenía todo solucionado, ya el Señor me había hablado. Entonces yo reconozco mi nivel de inexactitud. Lo mío fue fuego aéreo. Ella era francotiradora. Ya tenía en la mira a quién le iba a pegar y usted sabe que yo voy primero. Hay que ser honesto. En cuanto de lo que yo disparo le pego al blanco. Señor, yo desaprobé. Yo prefiero humillarme ante Dios antes que me humillen los hombres. Yo me humillo, Señor, yo desaprobé. Si esto fue una prueba, yo desaprobé. No creí, no comprobé, no confié. De hecho que el apóstol Gustavo creyó más que nosotros porque estuvo desde la mañana hasta la tarde en Aeroparque y a la tarde se fue a la casa un ratito y cuando supo que hubo una oportunidad en Ezeiza, viajó a Ezeiza. Estuvo todo el día esperando en un aeropuerto. Levante su mano, diga, el Señor traerá niveles de exactitud. No puede venir de mi propia opinión. Aunque tenga 60 años, mi trayectoria no significa nada si no logro darle al blanco en mi vida. No son los años de ministerio o los años de creyente que voy a tener. Es el nivel de dar al blanco de exactitud y que el Señor multiplique esto en nosotros. Porque los años que vienen, las divisiones y las disensiones, el entendimiento entre esto será clave. Clave. ¿Por qué? Porque va a plantear la medida de la mesa. O nos sentamos a la mesa con un papelito que escribió el pastor, o nos sentamos a la mesa con una propuesta seria de lo que vamos a discutir porque estamos definiendo el evangelio para nuestros hijos. Quiero decirte algo, hay un engaño que está rearmándose. Hay un engaño que se está rearmando. Está siendo pintado de todas las maneras para que nuestras generaciones lo acepten como un evangelio, como una palabra que viene de parte de Dios. Hay gente que mide el amor de Dios por cuánto lo sanó, cuánto lo prosperó. Ya la cruz no significa absolutamente nada. Hay pastores que están entregando a sus congregaciones a la vida política, entregando el púlpito, entregando todo a la vida política, creyendo que la fama, que la política, que lo que se maneja en esos estratos es lo que conviene. Volvamos a los niveles de exactitud, porque no interesa cuánta gente arrastremos o cuántas obras pastoreemos, el peligro de no darle al blanco está siempre si la pesa no es la de Él, la exacta. ¿Cuántos quieren clamar por una pesa exacta del Señor? Una pesa, escuche esta palabra, cabal. Cabal. Esto no existe en la tierra. No existe en el mundo una pesa exacta. No existe en el mundo una efa exacta. Las matemáticas del mundo, le puede decir nuestro hermano Luis, las matemáticas del mundo son inexactas. Siempre sobra la mitad de -1, siempre sobra 1 milímetro, un poco, una décima, pero la medida de Dios es exacta. Levante su mano, diga, solo en su medida veo exactitud. Diga conmigo, solo en su medida puedo encontrar exactitud. Oremos al Señor juntos. Padre, gracias por esta palabra que nos desafía a más. Pido a los músicos que vuelvan, por favor. Gracias por esta palabra que nos lleva a más. Ore al Señor, no se distraiga, solo los músicos se paran. Ore al Señor conmigo usted, por favor. Oremos al Señor. Padre, oramos en esta mañana para ser
posicionados en la vida que es exacta y no la vida que es de una efa personal o una efa que a mí me parece, una pesa chica o una pesa grande. Oramos para que las costumbres y la falta de exactitud no haga que perdamos la esencia de aquello que se nos dio para comunión. Vamos, ministren por favor, ministren un momento, no me corten, estamos orando, vamos, ministren. Las costumbres, la falta de exactitud, que no haga que perdamos la esencia, que perdamos aquello que se nos estableció para comunión. Amado Dios, si la Biblia suena más grande que mi vida, debo volver a las medidas de exactitud. Debo volver a las medidas de exactitud. Si la Biblia suena más grande de lo que es mi vida, debo volver a las medidas de exactitud. La medida que es exacta, la medida que es coherente, la medida que es pertinente, la medida que es robusta. La que viene de ti, la que viene de Cristo. La que produce el varón perfecto, la que produce el varón perfecto. La estatura de la medida de la plenitud de Cristo no vendrá como una frase en un estudio apostólico. La medida de la plenitud de Cristo vendrá por cuán exactos querramos ser. Habla esta palabra a nuestro corazón y suministrala como solo el Espíritu lo puede suministrar. Quita toda nube de tinieblas, quita toda nube de confusión, quita todo lo que impide que veamos claramente lo que nos estás corrigiendo, otorgando, vislumbrando para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Voy a invitar a los diáconos que están preparados para ministrar la mesa del Señor, que se puedan desinfectar las manos y pasar aquí adelante, por favor. Vamos a participar de esta mesa. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer este pasaje. 1 Corintios capítulo 11, verso número 23. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, verso número 23, donde dice el apóstol Pablo, al corregir lo que venimos compartiendo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo que debíamos comer porque esto era su cuerpo y que es partido por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Voy a pedir a los diáconos que se acerquen a la mesa y que partan el pan conforme la palabra nos enseña, conforme lo haríamos en una cena o en un almuerzo común. Lo hacemos también aquí. No se puede comer un pan sin partirlo. Escuche, por favor, el cuerpo de Cristo fue partido, no fue dividido, fue partido. Esto significa, la palabra partido significa partes. La palabra partido, a diferencia de la división, tiene que ver con entregar partes.
cómo se va entregando una parte en otro y cada uno tiene una parte. Ese es el partimiento del cuerpo de Cristo. Y esto es espiritual, porque a Cristo no le quebraron los huesos ni le separaron sus miembros. Estas dos cosas no ocurrieron y sí ocurrieron con los ladrones. Le quebraron las piernas. Entonces, ¿de qué se trata el partir? El partir significa el repartir de Cristo en cada uno de los santos. Diga conmigo, tengo a Cristo. Y dice el verso número 25, asimismo tomó también la copa. ¿Alguien puede acercarme una copa? Y aquellos hermanos que están listos para suministrar la copa, tómenla en sus manos, por favor. Dice el verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Qué bueno saber que este vino simboliza un nuevo pacto. Qué bueno saber que este vino, esta copa nos habla de pacto, no nos habla de una bebida irresponsable, no nos habla de un líquido que se transustancia en otra sustancia, no, es un símbolo. Dice, bébanla en memoria de mí. Pero el verso 27, y esto es importante poder verlo, porque el verso 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, diga conmigo, sin dignidad, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, por eso tienen que probarse. Yo ruego a aquellos que en esta mañana no tienen la certeza total de ser parte del cuerpo, que se abstenga de participar. Ahora, si usted tiene la garantía y la dignidad y usted dice, yo soy parte del cuerpo de Cristo y miembro en particular, tome la copa y coma del pan. Nada le puede impedir que usted lo haga. Pastor, ¿qué se necesita para participar de la cena del Señor? Según la Escritura, tener la dignidad de ser parte del cuerpo. Y ser parte del cuerpo no una frase, yo soy parte del cuerpo de Cristo. No, ser parte del cuerpo es dignidad. Compórtate como parte del cuerpo. Por eso hubo personas que se van antes de la cena. ¿Por qué? Porque no son parte del cuerpo. ¿Está mal? No. Las criticamos tampoco. Son congregantes y está bien. Porque este auditorio, de hecho que cuando lo agrandemos, va a tener más sillas y todos se pueden sentar. Pero el cuerpo de Cristo es otra cosa. Por eso quien es miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué hace? Se bautiza, cree, congrega. ¿Se entiende la diferencia? Yo siento mucha responsabilidad cuando nosotros participamos de esta simbología. Que la gente no malentienda. Pero no criticamos al que no participa. No, al contrario. Hermano, esta silla siempre será tuya. Esta casa le llamamos la casa de todos. La casa de todos. ¿Quiere tomar agua? Ahí hay agua. ¿Quiere cocinarse algo? Si comida, cocine. Esta es la casa de todos. ¿Quiere quedarse hasta más tarde? Quédese hasta más tarde. ¿Quiere venir? Venga. Pero el cuerpo de Cristo es algo más. Es quien es miembro. La dignidad del miembro del cuerpo de Cristo. Si usted tiene esta certeza esta mañana, que sé que quienes lo tienen, y quien no lo tiene, no lo tiene, participe con libertad. Es más, agradézcale al Señor. Porque ser parte del cuerpo no te hace ser bautizado en agua o no. Ser parte del cuerpo que te dice, yo soy miembro del cuerpo. Me falta esto, ¿no? Yo soy miembro del cuerpo. Tienes esa dignidad, eres parte del cuerpo de Cristo. Y de esa manera queremos participar. Así que póngase de pie, todos pongámonos de pie. Y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Amor, vení corazón, por favor. Mi esposa está sin voz o con poca voz porque la lucha fue recia en Tucumán. Yo desaprobé, pero quien aprueba lucha más. Así que ella va a orar por la cena del Señor, así participamos juntos esta mañana. Amén. Papá, en esta mañana queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de compartir
de hacer memoria. Ahí donde usted está, yo le animo en el Señor que usted pueda hacer memoria de su cuerpo, de su sangre vertida, que hoy nos permite vivir una vida en libertad, una vida en completitud. Señor, queremos aprender a amar lo que tú amas, ver el cuerpo de Cristo manifestado en la iglesia. Señor, queremos aprender a discernir cada día con más exactitud lo que es el cuerpo de Cristo. Hoy queremos participar con agradecimiento, participar con gozo, participar entendiendo la importancia que tiene lo que hacemos y cómo lo hacemos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias. Gracias, Señor. Sí, Señor. Ministren al cuerpo, por favor, mientras cantamos. Eterna compasión. Tome el pan, tome el vino y participa. Con libertad participa. Primogénito de toda la creación. Participa con libertad. El universo se sostiene por tu voz. Hijo dado por eterna compasión. Cristo exacto eres sin comparación. Primogénito de toda la creación. El universo se sostiene por tu voz. Hijo dado por eterna compasión. Cristo exacto eres sin comparación. Primogénito de toda la creación. El universo se sostiene por tu voz. Hijo dado por eterna compasión. Cristo exacto eres sin comparación. Primogénito de toda la creación. El universo se sostiene por tu voz. Todo es sostenido por tu voz. Te impartiste crucificados, contigo estamos. De tu vida tú nos diste, hoy expresamos, todo fue consumado. Venciste, te impartiste, crucificados, contigo estamos. De tu vida tú nos diste, hoy expresamos, todo fue consumado.
Tú venciste, te impartiste, crucificados, contigo estamos, de tu vida, tú nos diste, hoy expresamos todo. Tú venciste, tú venciste, tú venciste, te impartiste, crucificados, contigo, Señor, contigo estamos, de tu vida, tú nos diste, hoy expresamos, todo fue consumado. Todo fue consumado en ti, Señor. Todo fue En esta mañana profetizamos sobre cada uno de nosotros que esta vida abundante que nos fue dada la vamos a cuidar y disfrutar. Señor, en este acto simbólico donde recordamos tu muerte, esa muerte produjo en nosotros una vida eterna. Señor, queremos aprender cada día a cuidar esta vida que tenemos, que crece, que se manifiesta. Señor, que al comer y al beber no solo podamos ver el cuerpo, sino tu vida manifestada en nosotros. Tu vida nos fue impartida. Ahí donde usted está, yo le animo que estos últimos segundos usted exprese una gratitud. Señor, gracias porque tu vida en mí es suficiente. Gracias porque la vida eterna es el presente, es mi presente continuo. Quiero aprender a disfrutar esta vida que me fue dada por medio de tu muerte, de tu cruz, de tu resurrección. Señor, queremos ser conscientes. Si por diferentes motivos parece que nuestra mente se nubla, en esta mañana, Señor, confesamos que somos conscientes, que somos responsables de esta vida que crece, que se manifiesta y que se da a conocer. Señor, te damos gracias. Gracias por esta vida. Gracias por esta plenitud. Gracias por la obra maravillosa de la cruz en cada uno de nosotros, que no solo nos dio salvación, no solo nos dio vida eterna, sino que nos dio la vida de tu Hijo en nosotros. Gracias te damos, gracias te damos, gracias. Te adoramos, te honramos, Señor, en esta mañana y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Usted puede decir amén. Puede dar un fuerte aplauso